No sé, profe, no Bueno, juego con la pregunta. entonces le hago a todos la aclaración. Resulta que cuando yo pregunto, cuando yo digo una frecuencia cuantitativa, estamos hablando de números. Tú me respondiste 2001, me estás hablando de un número, ¿cierto? Entonces me estás respondiendo mal. Yo te dije que me respondieras una pregunta cualitativamente. Te pregunto, ¿de qué generación eres? Tú me dices que eres de 2001, entonces tú perteneces a los centennials, la generación que conocemos como los centennials. Los que están de 1980 a 1990, que conocemos como los millennials, ¿sí? Y los que están antes de los 80, le conocemos como los millennials, ¿sí? Esto medido por el concepto de la tecnología. Se le dice millennial al de este milenio que nació ya con el celular, que dice que ya uno nació con chip, ¿cierto? Perdón, a los centennials. Los millennials que vivimos esa transición y el aprender a utilizar la tecnología porque nos cogió el Facebook, nos cogió digamos, la evolución de los smartphones, la televisión Smart TV, todo este cuento. Y eh, lo otro que hablábamos de los de antes, que le llaman los vegenios porque fueron las personas que más les costó adaptarse, que no querían adaptarse porque pensaban que eso era una moda ya a los celulares y a todo esto de la informática, ¿cierto? Entonces, hay forma de responder. Entonces, no, yo soy de los vegenials, soy de los millennials, soy de los centennials. Esa sería una forma de responder de manera cualitativa. Y miren lo que nos dice acá, que para desarrollar el tema, dice, esto ya ustedes tuvieron que haberlo leído en la guía, yo puedo hacer preguntas de a qué se dedica una persona, si es dueña de casa o ama de casa, jubilado, estudiante, estudiante universitario, comerciante, profesor, secretario, ¿cuál es su ocupación? Entonces la respuesta que yo voy a recibir de una persona respecto a su educación va a ser netamente cualitativa, ¿cierto? Entonces dice, eh, ahí se les plantea un ejercicio a ustedes, se les plantea un ejercicio, se les preguntó a un grupo de personas, se le preguntó a un grupo de personas cuáles eran sus profesiones y las personas contestaron, ¿cierto? Miren cómo contestaron las personas. Esto nos permite hacer la tabla de frecuencias y la tabla de variables. Aquí están las variables del lado derecho, la frecuencia del lado izquierdo. Y luego conseguimos de que tenemos un total de 9 variables. ¿Cuáles son esas 9 variables? Miren acá, abogado, comerciante, constructor, y un total de 18 respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esto? Tenemos que hacer la referencia variable y la referencia absoluta. ¿Cómo hacemos la referencia variable y la referencia absoluta? Miren, tomamos la variable y la frecuencia y las dividimos entre sí de cada uno de ellos. Por ejemplo, abogado, solo uno contestó abogado, ¿verdad? Tomamos el número 9 y el número 18 y lo dividimos y nos va a dar la frecuencia de él. Ahora, analicen esto de acá. Miren, para entendernos mejor. ¿Qué es la distribución de frecuencia? Realmente es una tabla organizada de forma para manejar, de una manera para manejar la estadística. Dice acá, que la distribución de frecuencias es la representación organizada en forma de tabla de toda la información que se ha obtenido sobre la variable que se estudia. Las variables son las categorías y los elementos encuestados son la frecuencia. Variables, las categorías. Elementos, los conocemos como frecuencia. Entonces, donde dice categoría, dice, aquí colocamos las diferentes opciones que se obtuvieron de la variable. Y aquí colocamos la frecuencia con que se repitió cada opción. Entonces, paso siguiente diapositiva. Tipos de frecuencia que vamos a hallar. Vamos a hallar una frecuencia absoluta y podemos hallar también una frecuencia, denme un segundo, una frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Dice, es el número de veces que aparece un determinado dato en un estudio estadístico, es decir, las veces que se repitió. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representan con la letra n. Y la frecuencia relativa, dice, este valor representa el porcentaje de datos que pertenece a cada categoría. Se obtiene al dividir la frecuencia de la categoría entre los datos. Darles, como eso está como enredadito en teoría, acá está el ejemplo.
Miren acá el ejemplo práctico. Miren lo que dice acá. A continuación, se muestra los datos obtenidos al aplicar una encuesta a los alumnos de tercer grado de bachillerato. Dice, las preguntas consideradas fueron: ¿qué medio de transporte empleas para llegar de tu casa a la escuela? ¿Cuántas asignaturas reprobaste en el semestre anterior? ¿Y cuál fue tu calificación de matemáticas? ¿Cuál fue tu calificación de matemáticas el semestre anterior? Ellos respondieron, miren, la columna de transporte es la cualitativa, la que nosotros vamos a utilizar. Estos datos que tenemos acá están sobrando para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están pidiendo que midamos la frecuencia cualitativa, ¿cierto? Entonces, estos que son cuantitativos en estos momentos los vamos a dejar de lado, porque nos vamos a concentrar en la parte cualitativa. Y mire lo que debemos hacer. Lo primero, cojo, clasifico las variables. ¿Cuáles son las variables? Miren, las variables son estas. Entonces tomo cada una de las que aparece ahí. Elijo caminando, automóvil, bicicleta, autobús. ¿Hay otra diferente? Parece que no. Entonces, esas son las variables que coloco acá. Caminando, bicicleta, autobús, automóvil. Y hago el proceso de las frecuencias. ¿Cómo se hace el proceso de la frecuencia, jóvenes? Vengo acá a la tabla y le digo, el primero es caminando. Aquí busco a los de caminando. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí va el número 5. Quiere decir que 5 alumnos contestaron que van caminando a la escuela. Ojo, aquí coloco la categoría y acá la frecuencia absoluta que me da el ejercicio. Repito, categoría, frecuencia. Frecuencia absoluta. Quiere decir, 5 alumnos contestaron que caminando. Perdón. ¿Cuántos contestaron que en automóviles? A ver, ayúdenme a contar. ¿Cuántos contestaron que automóvil? ¿Qué bicicleta, perdón? 1, 2. 2 nada más, ¿verdad? Entonces aquí debo colocar el número 2. Ivonne, el micrófono, por favor. ¿Cuántos me contestaron autobús? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces aquí van 8. ¿Y cuántos me contestaron que automóvil? 1, 2, 3, 4. Veo 4 nada más, ¿verdad? Automóvil veo 4. 1, 2, 3, 4, 5. En automóvil me contestaron 5. O sea, aquí queda 5, 2, 8, 5. Y ya tenemos la distribución de la tabla que me pidieron, la frecuencia absoluta con sus variables, con su variables elementos, los elementos conocemos como frecuencia absoluta. Y pasamos a hacer la distribución. ¿Cómo hago la distribución? Vea, hallo la frecuencia relativa. La frecuencia relativa tiene una fórmula que ya ustedes la manejan. Dice acá, para la primera categoría, que es F1, decimos que 5, que es este valor de aquí, es sobre N, lo divido con N, que es 20. ¿Cómo? ¿Cómo? Doris. Profe. Dime, Doris, no te escucho. Doris. Oh, Doris. Buscando a Doris. No escucho a Doris. ¿Ustedes escuchan a Doris? Tiene mal la señal. Doris tiene mala señal. Bueno. Vamos a esperar que si alguien le puede escribir por ahí por WhatsApp rapidito, que se salga y vuelva a entrar, y eso a veces agiliza el proceso para ella, pues. Bueno, jóvenes, ¿qué sucede acá, chicas? ¿Cómo hallo yo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la hallo muy fácil. Cojo, que es F1, le digo 5. ¿De dónde sale este 5? Es esto, la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y lo divido entre N. ¿Este 20 de dónde sale?
es la sumatoria de la cantidad de personas encuestadas. Entonces, yo digo, 5 sobre 20, 5 entre 20 me da 0.25. Quiere decir que la frecuencia relativa es 0.25. Y la frecuencia absoluta en el porcentaje, ¿cómo la mido? ¿Cómo lo hago? Cojo este resultado y lo multiplico por 100, así de fácil. Y me va a dar el 25%. Quiere decir que el 25% de los alumnos dicen que van caminando a la escuela. Miren. Voy. Acá. ¿Qué pasó? Y acá, miren, ¿cómo sería la número 2? Sería 2 sobre 20 me da 0.1. Lo multiplico por 100%, me va a decir que 10%. 8, mírenlo aquí, 8 entre 20 es igual a 0.4. Para hallar el porcentaje lo multiplico 0.4 por 100 y me da que es el 40%. Y el último, dense en cuenta que es el mismo ejercicio del primero porque tiene la misma cantidad. Quienes todavía se estén preguntando de dónde sale este 20, el 20 es el total de las personas encuestadas. Si usted suma 5 más 2, 7, ¿verdad? Más 8, ¿cuánto les da? 15. Más 5, 20. ¿Sí ven? 8 más 2, 10, más 5, 15, más 5, 20. Ese es el 20. Ese es el 20 que siempre va a ser el divisor porque es el total de encuestados. ¿Sí? El total de frecuencia, el total de la frecuencia. Y esta es la frecuencia individual de cada uno de las variables. Entonces, así es que se distribuyen las variables, jóvenes. ¿Cómo la distribuyo? Vuelvo con ustedes. Repito, voy a dar un paso atrás, 2 pasos atrás. Primero los organizo, ¿cierto? Mírenlas acá donde las organicé. Organicé las variables, las diferentes variables que me da la encuesta. Mírenlas acá. Si aquí hubiese uno que dijese moto, también tendría que incluir la palabra moto. Así aquí fuera el resultado de 1. Ay, profe, pero es 1, no importa. Tiene que incluir todas las diferentes variables que aparecen en el listado. Luego, lo que hago es contabilizar a cuántas respuestas obtuvo cada uno, como quien dice, cuántos votos sacó cada uno, caminando, automóvil, bicicleta, y me da esta tabla que tengo acá. Para hallar la frecuencia relativa y la frecuencia total del porcentaje, lo que hago es tomar la frecuencia individual y dividirla entre la frecuencia total del ejercicio. En este caso sería un 20. Y ahí quedaría hecho el ejercicio. Bien. Pregunto, ¿quién tiene preguntas? Puedo dejar de compartir un momento, ¿verdad? ¿Quién tiene dudas? Yo, profe, ¿me puedes volver a explicar? O sea, para sacarlo del, donde sale que vi un 20, o sea, sobre 5 sobre 20, ¿me puedes explicar esa parte? O sea, el 20, ¿de dónde sale exactamente? Ok, ya te explico, Doris. Déjame volver a compartir la pantalla para poderlo explicar. Ok. ¿Dónde está mi pantalla? Ok. Mira, Doris, ¿de dónde sale este 20? Acá. Yo encuesté un número de personas, ¿verdad? Yo encuesté un número de personas y estas personas me dieron unas respuestas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tomo las variables, clasifico las variables que me dieron, comienzo a hacer el conteo de cada una de ellas. Acá, mira. Por ejemplo, ¿cuántas me contestaron caminando? Yo tomo el conteo de cada una de ellas. 5 me contestaron caminando. Creo que 2 me contestaron en bicicleta. 8 me contestaron en autobús y 5 me contestaron en automóvil. Ese es el número, esa es N. Esa va a ser mi N, ¿verdad? Ah, ya, profe, ya Ya entendí. entendiste, es la Sí, sumatoria de esta ya, sí es la columna. sumatoria, sí. Ok, era Acuérdense. eso que tenía duda. Gracias. Bueno, queda Profe, y ese claro. 100, ¿Cuál 100, hija? Este, sí. Ivonne,
es un 1 y 2 ceros. ¿Qué le pasó al 100? Ese es el porcentaje, es una forma de sacar el Ah, porcentaje. profe, hombre, seriedad, seriedad. Ivonne, ese 100 lo pone la norma, que me dice que para hallar el porcentaje tengo que multiplicar este resultado que tengo aquí por 100. Por eso es ese 100, Ivonne. Ok. Gracias, Él querido va ahí profesor. obligatoriamente. Bueno, déjenme tomar evidencia fotográfica, por favor. Muéstrenme sus bellos peinados de hoy, porque dijeron que sí se iban a peinar. Yo sí que no, porque, uy, no acabo de llegar el trabajo. Bueno, ahí uno ve si trabajó o no trabajó. Ay, no, profe. Ay, profe, en serio. Sí. Oye, ya que tiene atrás, Bárbara, que tienes atrás un graffiti. Bárbara. Aquí no hay ninguna alumna que llame Bárbara Maldonado. No. ¿Y quién? Aquí hay una alumna que se llama Bárbara Maldonado en mi pantalla. No me asusten. La niña que está de rojo y la diadema morada, para mí se llama Bárbara Maldonado. ¿Cómo te llamas tu hija? Está nombrada así, pero Ahora se congeló, se privó, se fue. Bárbara, Dígame, ¿cómo te llamas tú, mija? así, Bárbara Maldonado. Ah, pero yo pregunto y los demás dicen nada. Y, oye, ¿qué le están haciendo a ese niño, Doris? Que le estuvieran sacando la muela sin anestesia. Bien. Chicas, entonces ya están, que se vencen los primeros 40 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Les voy chicas y chicos, perdón, Ronald, les voy a mandar a hacer un ejercicio, ¿vale? Pilas. ¿Y por qué sacar a Dina? Ya les voy a poner en pantalla, no, me toca hacer el capture y enviárselos por WhatsApp porque sería muy engorroso para ustedes. Déjenme abrir el WhatsApp web. Sería muy Gira. engorroso para ustedes tener que copiar esos datos porque están bastante. Bueno, déjenme, yo vivo. Denme un segundito. Me perdí. ¿Dónde está? Aquí. Mi Zoom, voy a dejar de, en estos momentos voy a dejar de